Todos lo juzgaron al instante. Se burlaron entre dientes de su chaqueta desgastada en los codos, de esos zapatos que claramente habían recorrido demasiadas calles. El recepcionista escondió una sonrisa burlona cuando escuchó su acento del barrio. Las secretarias intercambiaron miradas cómplices mientras él esperaba pacientemente, fingiendo no notar los comentarios que llegaban en susurros desde las oficinas. Lo que ninguno de esos trajes caros podía sospechar era la verdad: ese hombre no estaba ahí para humillarse pidiendo un empleo. Había venido con un propósito mucho más importante. Mientras ellos calculaban el precio de su ropa, él ya había terminado de calcular cuántos de ellos seguirían trabajando allí mañana. Daniel cruzó las puertas de cristal del edificio con paso tranquilo, como si no notara las miradas que se clavaban en su ropa. Su camisa blanca, aunque impecablemente planchada, era sencilla, sin etiquetas de diseñador. Los jeans, limpios pero desgastados, contaban historias de largas jornadas. En su espalda, una mochila de tela oscura, con el borde superior ligeramente descosido. Mientras caminaba por el lobby de mármol, sus zapatos, pulidos pero evidentemente económicos, resonaban con un eco que nadie parecía querer escuchar. En sus manos, una carpeta de cartón con documentos que valían más que todos los trajes italianos de ese lugar juntos. Los empleados pasaban a su lado sin disimular sus sonrisas burlonas, ignorando al hombre que, sin que ellos lo supieran, había estado observando cada detalle de esa empresa durante meses desde las sombras. Su mirada serena recorrió el lugar, registrando cada gesto de arrogancia, cada muestra de falsa superioridad, mientras en su bolsillo trasero, las llaves de un Porsche 911 reposaban junto a un boleto de autobús usado. El recepcionista, un hombre de corbata impecable y sonrisa plástica, lo escudriñó con una mirada que recorrió desde sus zapatos gastados hasta el reloj de pulsera barato. ¿Seguro que tiene cita?, preguntó con voz melosa mientras sus dedos jugueteaban con el pase de visitante sin entregarlo. Detrás del mostrador, dos asistentes susurraban entre risas, señalando discretamente su chaqueta de segunda mano. El viaje en el ascensor fue un calvario. 4 ejecutivos en trajes a la medida se apretujaron contra las paredes metálicas, como si su simple presencia pudiera manchar sus costosas prendas. El aire se cargó de un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los relojes de lujo contra los pulsos bien afeitados. Uno de ellos incluso sacó un pañuelo de seda para cubrirse discretamente la nariz, como si el olor a detergente económico fuera ofensivo. La sala de espera era un acuario de cristal donde todos podían observar al espécimen raro. Las secretarias pasaban, casualmente, una y otra vez, sus tacones repiqueteando sobre el mármol mientras lanzaban miradas burlonas. La taza de café que le ofrecieron era de plástico desechable, la única en toda la oficina, mientras los demás empleados bebían en fina porcelana con el logo de la empresa. Cuando por fin lo llamaron a la sala de juntas, el escenario estaba preparado para la humillación. Los 5 entrevistadores ocupaban posiciones estratégicas alrededor de la mesa de roble pulido, como un tribunal listo para el juicio. El presidente del comité, un cincuentón con gafas de diseño, ni siquiera disimuló el gesto de fastidio al extender la mano para recibir el currículum. «Veo que tus últimas experiencias son poco convencionales», comentó con voz gélida mientras pasaba las hojas impresas en papel normal, sin el membrete de ninguna prestigiosa firma. Su colega femenina, una mujer con un traje que costaba más que el sueldo mensual de Daniel, soltó una risita al ver la dirección de residencia en un barrio humilde. La entrevista se convirtió en un interrogatorio disfrazado. ¿Realmente crees que puedes encajar en nuestro entorno corporativo?, preguntó uno mientras jugueteaba con su pluma Montblanc. Otro fingió estornudar cuando mencionó la universidad pública donde se había graduado. El más joven del panel ni siquiera disimuló su aburrimiento, pasando las fotos de sus últimas vacaciones en el iPhone mientras Daniel hablaba. Cada respuesta, por brillante que fuera, era recibida con sonrisas condescendientes o miradas al techo. Cuando mencionó sus habilidades, el director financiero aprovechó para hacer una llamada urgente. Al describir sus logros, la vicepresidenta comenzó a teclear en su laptop con ostentoso desinterés. El momento más cruel llegó cuando preguntaron por sus aspiraciones salariales. Con ese historial, deberías pagarnos por la oportunidad, bromeó uno,
provocando risas generalizadas. La oferta final fue un 40% menos del salario inicial estándar, considerando los gastos de capacitación que requerirías. Nadie se levantó para despedirlo. Ni una sola palabra de agradecimiento por su tiempo. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, escuchó claramente cómo el presidente del comité decía: el próximo que filtren mejor en recursos humanos. Los ecos de las carcajadas lo siguieron hasta el ascensor, donde su reflejo en los espejos mostraba a un hombre que, por primera vez en años, apretaba los puños con rabia contenida. Pero también revelaba algo que ninguno de esos ejecutivos había sabido ver: la determinación glacial de quien guarda un as bajo la manga. El segundo amanecer en la corporación Luxe Capital comenzó como cualquier otro día. Los empleados llegaban con sus tazas de café de diseñador, charlando distraídamente mientras los ascensores se llenaban de murmullos sobre reuniones y cifras trimestrales. Nada en el ambiente presagiaba el terremoto que estaba por sacudir los cimientos de su mundo perfectamente estructurado. A las 8:17 de la mañana exactamente, la armonía se quebró. Los guardias de seguridad en la entrada se pusieron rígidos cuando una caravana de 3 Mercedes negros con vidrios polarizados se detuvo frente al edificio. El primero en salir fue el señor Kensington, presidente del consejo directivo, cuyo rostro normalmente imperturbable mostraba una inusual tensión. Pero fueron los siguientes en descender los que hicieron que el guardia de turno dejara caer su radio al suelo. 4 agentes de seguridad de la firma más exclusiva de la ciudad flanqueaban a una figura sorprendentemente familiar. Daniel cruzó el umbral con la misma ropa modesta del día anterior, pero ahora cada detalle de su apariencia adquiría un significado completamente nuevo. Los zapatos gastados que ayer habían causado risas hoy parecían una declaración de principios. La chaqueta sencilla se transformaba en un símbolo de poder desafiante. Llevaba en la mano la misma carpeta de documentos, solo que ahora todos sabían que contenía los papeles de la transacción que había cambiado el destino de la compañía. El caos se desató silenciosamente. La recepcionista que ayer le había negado incluso una taza de agua decente se atragantó con su café al verlo pasar. Su mano temblorosa activó por error el sistema de megafonía, haciendo que su grito ahogado de «Dios mío» resonara por todo el edificio. En los pisos superiores, ejecutivos corrían de oficina en oficina como ratas en un barco que se hunde, sus voces entrecortadas repitiendo la noticia imposible: es el de ayer. El ascensor hacia el piso ejecutivo se convirtió en una cámara de tortura para 3 gerentes medios que habían estado en la sala de espera durante la humillación del día anterior. Sus cuerpos sudorosos se apretujaban contra los paneles laterales, tratando en vano de distanciarse de la figura que ahora ocupaba el centro. Daniel no necesitaba decir nada, el crujido de los documentos en sus manos era suficiente para hacer que el más joven de los ejecutivos, el mismo que había revisado su Instagram durante la entrevista, comenzara a hiperventilar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 42, el escenario era surrealista. Todo el personal directivo estaba formado en un pasillo que normalmente solo veía este tipo de ceremonias para visitas de políticos o celebridades. Rostros pálidos, corbatas mal anudadas en el apuro, manos que no sabían si debían aplaudir o esconderse. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crujido de las suelas de Daniel sobre el mármol pulido. La sala de juntas principal, santuario de decisiones millonarias, había sido preparada apresuradamente. Sobre la mesa de caoba de 20 plazas, alguien había colocado el cartel de «Bienvenido», que solo se usaba para los clientes más importantes. El contraste entre la elegancia forzada del ambiente y la ropa humilde de Daniel creaba una tensión casi física. Fue el señor Kensington quien rompió el hielo con una voz que delataba años de protocolo corporativo pero también un genuino temor. «Señores, hoy tenemos el honor de presentarles al nuevo propietario mayoritario de Luxe Capital Holdings. El señor Daniel Laurent adquirió anoche el 67% de nuestras acciones a través de su fondo de inversión Wheat Knight Ventures». La revelación del nombre del fondo hizo que varios presentes soltaran exclamaciones ahogadas. Todos conocían las legendarias adquisiciones hostiles de Wheat Knight en el mercado. Daniel tomó asiento lentamente en la cabecera de la mesa, el mismo lugar donde ayer le habían ofrecido un taburete en el rincón. Cuando habló, su voz era suave pero cada palabra resonaba como un martillo.
ayer, esta compañía me evaluó por mi apariencia. Hoy, yo evaluaré a esta compañía por sus acciones. Sacó de su bolsillo un smartphone sencillo y lo colocó sobre la mesa. Para ser exactos, por las acciones que grabaron ayer sin saberlo. Las caras de los ejecutivos se descompusieron al comprender. Cada palabra de desprecio, cada mirada burlona, cada comentario hiriente había quedado registrado. El mismo sistema de seguridad de última generación que protegía sus secretos corporativos había sido usado contra ellos. En ese momento, todos entendieron que el hombre sentado frente a ellos no era un simple inversionista buscando venganza, sino un estratega que había planeado cada movimiento con precisión quirúrgica. Mientras el sol de la mañana entraba por los ventanales y bañaba la sala con una luz cruda que no perdonaba defectos, Daniel abrió su carpeta y sacó un documento que haría historia en la corporación. No era una lista de despidos como todos temían, sino un plan de reestructuración radical titulado Proyecto Fénix. La primera página mostraba 3 palabras en negrita que definirían el futuro de la empresa: transparencia, meritocracia, humildad. El murmullo en la sala de juntas alcanzó su clímax cuando Daniel deslizó el documento hacia el centro de la mesa. No eran papeles de despido como todos esperaban, sino un dossier meticulosamente preparado titulado Reinvención Corporativa. La primera página mostraba un análisis brutalmente honesto, gráficos que exponían la fuga de talentos en los últimos años, estudios sobre el ambiente laboral tóxico, y lo más revelador, un comparativo de cómo la empresa había rechazado sistemáticamente a candidatos brillantes por prejuicios de clase. No vine a destruir esta empresa, comenzó Daniel, sus ojos recorriendo cada rostro pálido en la mesa, vine a salvarla de sí misma. Con un gesto, hizo aparecer en las pantallas un video compilado de las cámaras de seguridad, imágenes de empleados competentes siendo ignorados, de ideas innovadoras descartadas por venir de los niveles inferiores, de reuniones donde se premiaba la arrogancia sobre la competencia. Uno a uno, fueron revelados los cambios. El gerente de recursos humanos, famoso por su olfato para descartar gente, sería reubicado a un puesto operativo. Para que recuerde cómo es el trabajo real, explicó Daniel sin ironía. La recepcionista que había sido cómplice de tantas humillaciones tendría ahora la tarea de recibir personalmente a cada candidato en el edificio de servicios generales. Todos merecen respeto desde el primer momento, añadió. Pero la verdadera revolución estaba en las nuevas políticas. A partir de ese día, las entrevistas serían ciegas, sin nombres, sin fotos, sin datos demográficos. Los ascensos ya no dependerían de quién conoces, sino de métricas objetivas de desempeño. Cada ejecutivo tendría que pasar una semana al año trabajando en los puestos base de la empresa. Si vas a dirigir gente, primero debes entender su realidad, declaró Daniel mientras varios directivos bajaban la mirada. El momento más impactante llegó cuando llamó al frente a Carlos, el único empleado que le había ofrecido un vaso de agua el día anterior. Este hombre ha estado 5 años en el mismo puesto a pesar de tener las mejores evaluaciones, anunció. A partir de hoy será el nuevo director de operaciones. La sala estalló en murmullos cuando Carlos, con sus zapatos comprados en liquidación y su traje de tienda departamental, tomó asiento en la mesa directiva. Las transformaciones continuaron, programas de capacitación para empleados de todos los niveles, un fondo de emergencia para personal en dificultades, hasta la remodelación del comedor para eliminar las mesas de los ejecutivos. Cada medida estaba calculada no para humillar, sino para sanar. El verdadero poder, concluyó Daniel, no está en demostrar que puedes destruir, sino en demostrar que puedes construir algo mejor. Cuando la reunión terminó, algo extraordinario comenzó a ocurrir en los pasillos. Empleados que llevaban años con la cabeza gacha ahora caminaban erguidos. Secretarias intercambiaban sonrisas genuinas en lugar de miradas cómplices. Incluso los ejecutivos más altivos parecían reflexionar mientras observaban desde sus oficinas de cristal cómo la empresa cobraba una nueva vida. La justicia había llegado, pero no como un rayo vengativo, sino como la lluvia que nutre la tierra después de una larga sequía. 6 meses después, Daniel caminaba nuevamente por el lobby principal, pero esta vez el silencio que generaba era diferente.
No era el silencio incómodo del desprecio, sino el respetuoso de la admiración genuina. La misma recepcionista que antes lo había juzgado ahora levantaba la vista con una sonrisa profesional, aunque sus ojos delataban el reconocimiento de su error pasado. Al pasar frente al ascensor, se encontró con el exgerente de recursos humanos, ahora supervisor de logística, quien, tras un momento de duda, le extendió la mano con un gesto de sincero agradecimiento. Nunca pensé que un traslado podía ser una segunda oportunidad, admitió con voz quebrada. En el exterior, bajo la lluvia ligera que caía sobre la ciudad, Daniel se detuvo frente al edificio que ya no era el mismo. A través de los ventanales podía verse el bullicio de una empresa transformada, equipos diversos trabajando en colaboración, carteles que anunciaban el programa de tutorías para nuevos talentos, hasta la cafetería donde ahora todos compartían el mismo espacio sin distinciones. El guardia que meses atrás le había negado la entrada se acercó tímidamente con un paraguas. No es necesario, dijo Daniel con una sonrisa mientras señalaba sus mismos zapatos gastados, ahora brillantes por el agua de lluvia. Lo que importa nunca fue lo que llevo en los pies, sino a dónde decido caminar. Mientras se alejaba, una joven practicante corrió para alcanzarlo bajo la lluvia. Señor Laurent, dijo entre jadeos, solo quería agradecerle. Soy la primera en mi familia en llegar a una empresa como esta, y todo cambió gracias a sus nuevas políticas. Daniel le tendió su tarjeta personal, no la corporativa con relieve dorado, sino la sencilla de papel reciclado que siempre había usado. El mérito es tuyo, respondió. Yo solo quité los obstáculos que alguien más había puesto. La lección quedó grabada en cada rincón de aquel edificio, en cada empleado que ahora miraba a los demás sin prejuicios. La verdadera medida de una persona no está en su apariencia, sino en su capacidad para transformar realidades sin perder la esencia. El poder real no se ejerce desde la arrogancia, sino desde la humildad de quien conoce el valor de cada ser humano. Y cuando la justicia llega sin rencor pero con firmeza, no solo corrige errores, siembra un futuro donde nadie más tendrá que pasar por lo mismo. Al doblar la esquina, Daniel se perdió entre la multitud anónima de la ciudad, su figura indistinguible entre cientos de transeúntes. Pero su legado permanecería, en cada política justa, en cada oportunidad dada, en cada empleado que ahora entendía que el verdadero lujo no está en los trajes caros, sino en la dignidad con que tratamos a quienes cruzan nuestro camino. La historia se repetiría en pasillos y cafeterías, no como advertencia de miedo, sino como recordatorio de esperanza. A veces, los héroes más poderosos son aquellos que eligen cambiar las cosas sin necesidad de demostrar que pueden hacerlo.